Sí, sí se ve. Sí, Héctor, se ve súper bien. Aprovecho de consultar. ¿Podemos grabar su presentación? Sí, 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 pues. Perfecto, muchas gracias. Recording in progress. Ya. Y entiendo que se escucha bien, ¿eh? Se escucha perfecto. Vale. Bueno, vamos a hablar sobre luxofracturas que comprometen las articulaciones radiocubital distal y proximal. Como bien decían, yo soy el doctor Andrés Albial San Martín. Es una fotito del futuro Hospital Regional de Ñuble, que esperamos ya en septiembre estar ahí todos trabajando allá. Un poco a modo de introducción, vamos a hablar sobre la biomecánica del antebrazo. Y para ello hay que considerar el antebrazo como una unidad articular formada por las articulaciones radiocubital proximal, la articulación radiocubital media y la articulación radiocubital distal, en donde hay distintos tipos de fibras y estas fibras se van a ir tensando o van a ir otorgando mayor estabilidad según el movimiento que se realice. Por ejemplo, en una rotación neutra, las fibras centrales van a estar con una tensión máxima, eso quiere decir la membrana interósea, y en una máxima supinación, la tensión va a estar en las fibras distales, o sea, en la articulación radiocubital distal. Eh, un poco para repasar la osteología del radio, hay que saber que este tiene un arco y que esto nos permite la adaptación de la pronación en el antebrazo. No está exclusivamente en el plano sagital o frontal y la media del arco, o sea, la distancia máxima del arco es aproximadamente de 15 milímetros aproximado y el 60% se localiza distalmente a lo largo del eje del radio. Esto es un poco para recordar lo complejo que es restaurar la anatomía del antebrazo y por qué ojalá esto lo pueda realizar un equipo de mano, ojalá. ¿Eh? Los distintos tipos de lesiones que se pueden observar en el antebrazo y cuáles son los tipos de lesiones de las que vamos a hablar, ¿cierto? Tenemos la fractura de ulna aislada, vamos a hablar también de la luxofractura de Montegia, en donde clásicamente se sabe que hay una fractura del tercio proximal del cúbito asociado a una luxación de la cabeza o cúpula radial. También puede haber una fractura aislada del radio o una luxofractura de Galeazzi, que también la vamos a tocar en esta presentación, en donde se ve una fractura, cierto, en una distancia hacia la estiloide radial que afecta la articulación radiocubital distal. Y la lesión de Essex-Lopestri, que en donde vemos una lesión, como les hablaba, de la banda central o de la membrana interósea. Esto afecta a la articulación radiocubital distal y puede estar asociado con una fractura de la cúpula radial. La lesión de Montegia está descrita en 1814 por un cirujano italiano, Giovanni Battista Montegia, y pasó a tomar su epónimo en 1909. ¿Y en qué consiste? Consiste en una fractura del cúbito en su tercio proximal, acompañada de una luxación de la cabeza del radio, afectando la articulación radio cubital proximal. A modo de valoración clínica, vamos a encontrarnos con un codo inflamado, deformidad, crepitación a la palpación, dolor con la supinación y la pronación del codo, y siempre hay que evaluar la posible lesión del nervio radial o del nervio interóseo posterior. ¿Qué exámenes vamos a solicitar? Lo más básico, ¿cierto? Una radiografía con proyecciones anteroposterior y lateral del antebrazo y además de muñeca y codo. ¿Mm? Este es un artículo bien bueno en donde se hace una revisión histórica del manejo de estas fracturas y de ahí se deriva esta clasificación, ya, que es la clasificación de
Vado, que fue acuñada en 1958, en donde tenemos las tipo uno, que es la típica luxación hacia anterior de la cabeza del radio, es la más frecuente, corresponde entre el 60 y 70% de este tipo de lesiones, asociado a una fractura, ¿cierto?, del tercio proximal de la diáfisis del cúbito. El mecanismo por lo general es una pronación forzada del antebrazo. Luego tenemos las VADO tipo 2, en donde esta luxación de la cúpula radial se produce hacia posterior o posterolateral, asociado a una fractura de la diáfisis del cúbito con una angulación hacia posterior. O sea, no sé si se entiende, pero el vértice de la fractura va a estar hacia posterior y el anterior estaba hacia anterior. El mecanismo va a ser una carga axial sobre el antebrazo con el codo flexionado y corresponde, es la segunda más frecuente, a un 15%. Después viene, dentro de la 2 tipo 2 hay una subclasificación de Júpiter que un poco va a ir de la mano, ya son fracturas mucho más proximales que están afectando en algunas ocasiones ya lo que es el olecranon en forma transversa, conminuta o más proximal o conminuta con un fragmento grande de la coronoides. Después tenemos las tipo 3 en donde se produce una luxación lateral de la cúpula radial o anterolateral y la fractura del cúbito es mucho más proximal, se encuentra en la metáfisis. Hay una abducción forzada del codo y corresponde aproximadamente a un 20% de este tipo de lesiones de Montegia. La VADO tipo 4 casi ya se podría decir que es una fractura de antebrazo, ¿cierto? Radio cúbito, pero está luxado la cabeza del radio hacia anterior. ¿Ya? En esta, el mecanismo es una pronación forzada del antebrazo, llegando a ceder la diáfisis del radio, por eso se fractura, no solo se luxa. Y es mucho menos frecuente, corresponde solo a un 1% del total. Ahora también hay una clasificación de Monteja pediátrica o de LEDS, en donde las tipo A se produce solo una deformidad plástica del cúbito, pero está asociado a una luxación anterior de la cúpula radial. En las tipo B hay una fractura incompleta del tercio proximal del cúbito, asociada a una luxación anterior de la cúpula radial. En las tipo C hay es como la VADO tipo 1, ¿cierto? Donde hay una fractura ya completa del tercio proximal del cúbito con una luxación anterior de la cúpula del radio. Y las tipo D, en donde sería como una VADO tipo 2, hay una luxación de la cúpula radial hacia posterior con una fractura del cúbito proximal con apex hacia posterior. ¿Cuál es el tratamiento? Aunque no lo crean, se puede tratar en forma conservadora con una reducción cerrada e inmovilización, pero esto es para los últimos pacientes, nuestros pacientes pediátricos. Por lo general, esta lesión se trata en forma quirúrgica. Se hace una reducción abierta y fijación interna, eso es lo que significa la sigla RAFI, con una placa 3.5. Esa es la placa larga de olecranon. Ahí pueden ver una prótesis de cúpula radial y un poco los cuidados postquirúrgicos. Por lo general se va a dejar con una valva de yeso en la cara posterior del codo por una semanita. Si hay una fijación estable, se puede iniciar la terapia o la rehabilitación con ejercicios activos de flexoextensión y pronosupinación, pasado esta semana de férula de yeso. Y si hay una estabilidad de la cúpula radial dudosa, se puede prolongar la inmovilización con controles seriados de radiografía hasta que ya haya una consolidación del cúbito. Ahora vamos a pasar a la segunda entidad, las luxofracturas de la articulación radiocubital distal. Ahí tenemos la lesión de Galeazzi,
que por lo general se va a dar cuando hay una fractura de la diáfisis del radio a unos 4 o 5 centímetros proximal a la articulación radiocarpiana. Esto se asocia a una luxación de la articulación radiocubital distal, que puede o no presentar también una fractura de la apófisis estiloides del cúbito, llamada así en nombre de Ricardo Galeazzi, quien la publicó en 1934 con una serie de 18 pacientes con este patrón de fractura. Aproximadamente un cuarto de las fracturas aisladas de la diáfisis del radio están asociados a una lesión de la articulación radiocubital distal y es 3 veces más frecuente que las lesiones de Montegia. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Acá estamos hablando de alta energía. Se combina una hiperextensión y pronación, produciendo con mayor frecuencia una deformidad angular. Es algo que no pasa desapercibido, ¿ya? En el foco de la fractura del radio y con una prominencia dorsal de la cabeza de la urna. O sea, la urna ahí queda y eso le produce por qué se luxa la articulación radiocubital distal, ¿ya? En la evaluación clínica hay que ver y descartar las emergencias traumatológicas, hay que ver el estado neurovascular distal, ¿cierto? Evaluar el síndrome compartimental y evaluar alguna lesión articular asociada a nivel del codo. En la evaluación radiográfica comprende por lo menos hay que evaluar una anteroposterior, lateral y oblicua de la muñeca, antebrazo y del codo. También dentro de los hallazgos radiográficos que sugieren una lesión de la articulación radiocubital distal asociada a este tipo de fracturas son una fractura de la base del estiloide del cúbito, un aumento de la diástasis o ensanchamiento de la articulación radiocubital distal en la proyección AP, una luxación de la una en la proyección lateral, o sea, se va a ver hacia posterior el cúbito, o un acortamiento radial mayor a 5 milímetros. Sin embargo, pese a todo esto, solo un 80% de los pacientes con fractura de Galeazzi presentan signos radiográficos claros y un 20% solo presenta una subluxación, por lo que casi siempre cuando uno ve fractura en ese sitio, estamos hablando 4 o 5 centímetros proximal a la articulación radiocubital distal, al uno realizar la osteosíntesis o tratar este tipo de fracturas, siempre hay que evaluar cómo está la radio cubital distal, la articulación. ¿Cómo se clasifican? Según la dirección del desplazamiento del radio. Las tipo 1 con desplazamiento dorsal del radio distal y las tipo 2 con desplazamiento volar del radio distal. ¿Cuál es el tratamiento? Dado la importante fuerza, ¿cierto? Habíamos hablado de que hay una alta energía y las fuerzas deformantes también del antebrazo, como el pronador cuadrado, el braquio radial. Este tipo de fractura sí o sí va a requerir de un manejo quirúrgico, puesto que la parte ortopédica ha demostrado unos pobres o casi nada de resultados funcionales a nivel de la muñeca. Quiere decir que una radio cubital distal inveterada nos va a bloquear la pronosupinación y lo que se hace en una reducción abierta y fijación interna es lo más apropiado para este tipo de fractura. El implante ojalá usar lo más anatómico posible. Hay muchas placas de radio distal que son anatómicas y son bien largas, que nos van a ayudar para poder hacer la osteosíntesis o la reducción de este tipo de fractura. La articulación radiocubital distal es estable en la mayoría de los pacientes después de una reconstrucción anatómica del radio, esto gracias a los ligamentos radio ulnar palmar y dorsal, que además de la banda oblicua, te permiten que todavía, a pesar de este gran desplazamiento que uno puede ver, permanezca estable esta articulación. Pero si la articulación no se reduce después de hacer la fijación del radio, se debe explorar para evaluar si hay alguna parte blanda interpuesta. Con más frecuencia puede ser el complejo el fibrocartílago triangular. Después ya viene el extensor cubital, o sea, extensor ulnar del carpo, el extensor del dedo meñique, digiti minimi, y el extensor común de los dedos.
Como vieron, este es un caso en donde se hablaba que también había que pedir una radiografía de muñeca, como que, es obvio, pero acá se asocia con una lesión de escafoides, por ejemplo. ¿Eh? Se hizo una reducción y síntesis de lo que era el radio. Podemos ver que es una placa anatómica, es de radio distal, pero bastante larga. ¿Eh? Se asoció con una fractura de escafoides y se hizo acá hay un ancla y se hizo una reinserción del complejo fibrocartílago triangular. ¿Eh? Que eso por lo general puede estar interpuesto. Ahora sí, hicimos la RAFI, la reducción abierta y fijación interna del radio distal, y nos encontramos que sigue inestable la articulación radiocubital distal, y lo que vamos a evaluar es el peloteo del, de la cabeza del cúbito. ¿Eh? Y eso lo vamos a hacer en posición neutra. Acuérdense, la posición neutra es el pulgar mirando hacia el hombro. Hacemos peloteo. Después en supinación completa, que ahí por lo general tiende a irse la urna hacia el dorso. Y después con pronación completa también. En esas tres posiciones hay que evaluar la estabilidad de la articulación radiocubital distal después de hacer la reducción del radio, ya que esto se puede hacer de dos formas: inmovilizar con una férula de yeso, eso es una férula braquiopalmar bien larga, en posición neutra o en supinación durante 4 a 6 semanas. O lo que más frecuentemente se hace es que se puede realizar una reducción en neutro y se fija con dos agujitas de Kirchner en la parte un poquito más proximal a la cabeza del cúbito, y estas se van a retirar o se mantienen por 4 a 6 semanitas bloqueando la articulación mientras esperamos que cicatrice todo esto. Dentro de la rehabilitación, ojalá iniciarla antes de las 2 semanas post operatoria. ¿Eh? Hay que tomar en cuenta que la rehabilitación no es solo mover, hay también drenaje del edema, hay medidas físicas como la crioterapia, la electroestimulación, también nos van a ayudar a relajar la musculatura, a disminuir el dolor, y eso nos va a dar un paciente mucho más proclive a mover después. ¿Ya? Entonces, por eso siempre ahora se recomienda la terapia lo más precoz posible, pero no tiene que ser una terapia muy activa o invasiva, sino que solo aplicando ya frío, moviendo los dedos, manejamos un poquito el tema del edema también con los masajes, haciendo drenaje linfático, ¿ya? Y después podemos ir pasando a los ejercicios activos del arco de movilidad, como primero ir viendo la flexoextensión, ya que eso principalmente va a ir dado por la radio carpiana, y después ir manejando la supinación y la pronación, que es en donde más estamos forzando ahí la articulación radiocubital distal. Evitar la carga hasta que la fractura del radio haya consolidado, ir con lo que se llama la carga progresiva, medio kilo la primera semana, o que se va a iniciar recién la carga o la toma de peso, y después ir subiendo semana a semana la carga. Medio kilo, 1 kilo, 2, 5 y 10. La inmovilización con una férula de yeso o la fijación con agujas de Kirchner, esto como les decía, es durante 4 o 6 semanas y se reservan para las articulaciones inestables. Em, y después de retirar la férula, de quitar la aguja, ojalá iniciar lo antes posible con ejercicios del arco de movilidad de la pronosupinación. Ahora vamos a nuestra última entidad, la lesión de Essex-Lopestri, en donde hay una disociación radiocubital longitudinal que involucra a la articulación radiocubital distal, la membrana interósea y la articulación radiocubital proximal o la cabeza del radio. Como ven acá hay una fractura conminuta. El mecanismo de elección es una compresión axial del antebrazo, es un mecanismo de alta energía y involucra un aspecto anatómico, ¿cierto?, del antebrazo, en donde aquí realmente se ve que el antebrazo hay que tomarlo todo como una articulación.
La cabeza radial es el principal estabilizador de la migración proximal del radio. ¿Ah? En forma secundaria está la membrana interósea y luego el complejo del fibrocartílago triangular. Todas estas estructuras van a perder su función estabilizadora en este tipo de lesión. Por lo tanto, el radio se va a ver que migra hacia proximal, o sea, hacia el codo, produciendo una impactación de la articulación radiocapitular proximal y una impactación cúbito-carpiana distal. A la evaluación física hay que entender que el foco del dolor acá no está en la articulación radiocubital distal, no está en la muñeca, está en el codo, ¿ya? Entonces, esta lesión hay que sospecharla en pacientes que te llegan por una fractura de la cúpula radial. ¿Mm? Entonces, ese es el paciente que va a llegar porque le duele el codo, pero hay que entender que la energía pasó por toda la membrana interósea y finalmente llegó a la cabeza del radio. Entonces, uno dice, sí, le va a doler a la pronosuminación, pero hay que evaluar la estabilidad de la radio cubital distal para ver este tipo de lesión. ¿M? Por lo que eventualmente puede haber una luxación dorsal de la ulna distal, como vemos aquí en la radiografía. Va a haber una limitación a la extensión y a la pronosupinación de la muñeca. En la evaluación radiográfica se pide, ojalá pedir una radiografía de muñeca, antebrazo y codo en dos proyecciones y oblicua para evaluar la cabeza del radio. Una proyección también anteroposterior comparativa de las muñecas lo puede un poquito orientar hacia diferencias en la varianza ulnar, lo que hablábamos que va a haber una impactación del radio distal debido a que hay una migración a nivel en el codo, hay una migración hacia proximal del radio. Entonces va a haber una varianza cubital aumentada, va a haber un cúbito plus. ¿Eh? Y también se puede hacer una proyección dinámica, pidiéndole al paciente que haga un poco de grip o de puño, y esto puede mostrar también un acortamiento dinámico del radio, ya que yo al hacer puño estoy haciendo una transmisión de fuerza y el radio como no como está lesionada la membrana interósea, el radio va a bajar. ¿Eh? Entonces yo al hacer esta proyección que puede ser la proyección tomando un lápiz, que utilizamos por lo general para evaluar el ligamento de escáfo lunar. También nos va a servir esta vez para evaluar en forma dinámica cómo se encuentra de estable el radio. El objetivo principal del tratamiento va a ser restablecer la congruencia de la articulación radiocapitular, ya sea mediante una osteosíntesis, que sería la reparación, ¿cierto?, de la cabeza del radio, o si no, un reemplazo de la cabeza del radio con una prótesis. Júpiter describió una clasificación diagnóstico-terapéutica de esta lesión, o sea, eso es lo bueno de las clasificaciones cuando nos dicen cuál es el tratamiento que va a tener este tipo de clasificación o este tipo de subclasificación de esta lesión. Entonces, Júpiter lo que hace es que las tipo uno habla que son fracturas con fragmentos grandes, no con minuta, y él va derecho a una osteosíntesis o una reparación de la cabeza del radio. En las tipo 2 son fracturas con minutas sin opción de osteosíntesis, entonces se habla de una prótesis de cúpula radial. Y las tipo 3 ya son lesiones que pasaron desapercibidas. Hay una migración hacia proximal del radio, lo cual lo hace irreductible. Y sí o sí hay que ir ahí con el reemplazo protésico de la cúpula radial. Y además, como una reabsorción ósea, es difícil que se pueda restablecer toda la longitud del radio. Además, ofrecerle al paciente un acortamiento cubital. Aquí tenemos entonces algunos casos, ¿cierto? La fractura de cúpula radial, el acortamiento cubital, la luxación hacia posterior del cúbito, o sea, el acortamiento radial. Y aquí está la resolución con una prótesis de radio, de cúpula radial
y con una reparación del complejo fibrocartílago triangular. ¿Eh? Es muy importante el tiempo en el que se operan estos pacientes. Como vemos acá, si se operan dentro de la primera semana posterior a la lesión, casi el 90% terminó con buenos resultados. Y si era ya después de la primera semana, eh, solo podríamos decir el 30%, son 4 de 14 los que tuvieron buenos resultados. ¿Ya? El antebrazo se debe mantener inmovilizado por 6 semanas, esto para que cicatrice la membrana interósea. ¿M? Y tiene que ir, por ende, seguido por un programa de rehabilitación con rangos de movilidad progresiva. Algunos mensajes para la casa: las lesiones de antebrazo siempre, siempre hay que evaluar con radiografías de muñeca y de codo. Esa es como una máxima en traumatología. ¿Eh? Si yo quiero evaluar, no sé, la muñeca, también hay que tomar mano y antebrazo. Siempre el segmento distal y el segmento proximal al que yo quiero evaluar. Y lo que pasa con el antebrazo es la recomendación. O sea, si yo quiero evaluar antebrazo, también le pido una muñeca y también le pido un codo. Al tratar una fractura de radio distal o diaficiales, siempre sospechar o evaluar el compromiso de la articulación radiocubital distal. Ya si ya son traumatólogos, siempre evaluarlo post reducción abierta y fijación interna. Y también otro dato no menor que hay que decir que a veces se nos pasa es que estamos entusiasmados evaluando la muñeca lesionada, pero no vamos a evaluar la contralateral, ¿ya? Y puede haber cierto peloteo en pacientes hiperlaxos. ¿Mm? Eso hay que tener el tino clínico de ir y evaluar la contralateral, como les dije, es neutro, supino y pronado, evaluar la estabilidad, porque puede ser que sea constitutivo, o sea propio de que es hiperlaxo este peloteo que vemos y no sea una inestabilidad. ¿Mm? Señalar al paciente que esta es una lesión grave, que va a tener necesidad de rehabilitación y que va a ser difícil poder alcanzar el estado funcional previo a la fractura, ya que pese a que está afectando el antebrazo, hay que decirle que el antebrazo es una articulación y que las fracturas que involucran articulaciones son mucho más complejas que las que no. ¿Ya? Y el tratamiento tiene que ser, ojalá, lo más anatómico posible. Ahí están mis referencias bibliográficas y muchas gracias por la invitación. Abierto ahora a las preguntas. Agradecemos al doctor por su excelente presentación. Ahí se está manifestando con los aplausos virtuales, doctor. Y como él Muchas mencionaba, gracias. está abierto a todas las preguntas que tenga su audiencia. De hecho, ya tenemos una consulta, doctor, en el chat. Dice, ¿cuál es el error diagnóstico más frecuente en lesiones tipo Essex-Lopresti? Sí, bueno, lo más frecuente es, como les decía, que pasen desapercibidas. ¿Eh? Casi siempre se da el foco al codo y se tratan como fracturas de cúpula radial. Y resulta que después vemos que el paciente empieza a evolucionar en forma tórpida, la reducción quedó bastante buena y al ir a mirar la muñeca nos damos cuenta que están con un cúbito plus, con una impactación del radio y con una articulación radiocubital distal luxada. ¿Ya? Entonces, tuvimos un caso acá en el hospital. La paciente se creía que estaba evolucionando con un síndrome de dolor regional complejo porque no movía nada, estaba evolucionando con edema y resulta que era una encefalopestis que había pasado desapercibida. Ahí finalmente lo que hay que hacer es una reconstrucción de la articulación radiocubital distal y obviamente es mucho más laborioso, pero la paciente anduvo súper, súper bien. Así que cuando sospecharlo, si ustedes lo ven, le llega a algún paciente postoperado de fractura de cúpula radial,
y no pronosupina, hay que sospecharlo. Si hace puño o le duele mucho, sospecharlo. Si extiende o se carga un poco, ya estamos hablando, ¿cierto? Post 6 semanas, hay que verlo, ¿eh? Después de 6, 8 o 10 semanas, una cúpula radial no debería tener mayores problemas, deberían de andar súper bien. Y si está dando más problemas, le llega al consultorio y le llega con mucho dolor, hay que sospecharlo. Y como les dije, tomar una radiografía de puño, de muñeca, haciendo fuerza en puño, ya nos puede dar mayor información. Vale, doctor, muchísimas gracias. Tenemos la siguiente pregunta. Hola, doctor, sobre las prótesis de cúpula radial. ¿Cuántos años suele durar estas y hasta que se haga necesaria una revisión? Sí, bueno, ahí depende de la marca. Por lo general son bimodales, vienen con un vástago y una cabeza y se ha visto que duran bastante, bastante, bastante. Hay series de 15 y 20 años, que por lo general como para todas las prótesis, pero estas duran un poquito más porque, o sea, o tienen menos problemas porque su función es más de un espaciador, ¿eh? Entonces no articulan mucho. Hay otras prótesis que ya tienen un tercer engranaje, que es un tornillo que une al vástago con la cabeza, y esas no me gustan, y esas se ha visto que tienen mayor grado de osteolisis, que eso es lo que hay que tratar de ir evaluando, ¿ya? Entonces en el vástago yo tengo que ir viendo si se hace un borde radiolúcido, y ahí eso es el primer signo de aflojamiento de la prótesis, ¿ya? Pero por lo general son 15 o 20 años en promedio. Ya, doctor, muchísimas gracias. De momento no han llegado más consultas por el chat. Igual recordatorio, justo llegó una. Dice, dado que el arco radial es clave para la pronosupinación, ¿qué grado de deformidad residual considera aceptable sin comprometer su funcionalidad? Sí, es que como les dije, o sea, eh, lo que se pide es una reducción anatómica, ¿no? Y eso es lo que se busca. Entonces, eh, casi que en lo que es el arco radial, en el eje longitudinal, no se aceptan muchos fallos, ¿eh? De hecho, uno tiene que contornear la placa, si es que no es anatómica, para hacer el arco. Ahora, en lo que es el eje sagital, ahí estamos hablando de 5 grados, ¿eh? Estamos hablando de hacia posterior y anterior, ¿ya? Pero en lo que es el arco, por lo general cuando hay conminución, es más difícil de restablecer, y, y ahí se hace más difícil volver a la restauración anatómica. Y lo otro que sucede es que no queden bien y queden un poquito trasladados, ¿eh? Y eso también se ha visto que tiene que tener por lo menos un 80% de, de continuidad el radio, ¿eh? Pero ese es como la clave central, la reducción anatómica. Yo diría que lo que más se tolera es en el eje sagital, o sea, de lado, y 5 grados hacia anterior y 5 grados hacia posterior, pero nada más, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Ahora sí que creo que ya no quedan más preguntas, así que nuevamente agradecerle por su gran disposición para acompañarnos esta noche y damos cierre a la jornada del día de hoy. Vale, pues muchas gracias a ustedes por haberme ofrecido presentar acá. Yo encantado, y cuando quieran ahí me hablan nomás, ¿eh? Yo estudié la Santísima también, también fui parte de Es un la honor sociedad tenerlo, doctor. científica, ¿eh? Así que es bueno, es bueno. Muchas Esperamos gracias. seguir su camino.
Vale, también. Chao, Chao, chao. chao. Y asimismo, muy buenas noches a todos Gracias. los que están todavía conectados. Esperamos que este módulo haya sido de su agrado, Recording al igual que los stopped. anteriores. Y nos estaremos viendo el día sábado por la mañana para el siguiente módulo de esta jornada. Como ya les hemos mencionado anteriormente, tienen que cumplir con el 80% de la asistencia para poder acceder a el examen final de esta jornada. Así que, sin nada más que agregar, muy buenas noches a todos. Buenas noches, gracias por su asistencia.